El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y morados que se reflejaban en el mar, calmado como un espejo inmenso que nunca terminaba. La brisa suave acariciaba la piel de Aurora, una joven de ojos profundos y alma tranquila que vivía en la ciudad costera de Marisalva, un lugar apartado del bullicio del mundo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La gente solía decir que Marisalva era un refugio de paz, pero Aurora sentía que había algo más en ese rincón apartado. Algo que aún no comprendía por completo. Aurora no era como los demás jóvenes de su edad. Mientras sus amigos se apresuraban por vivir, buscando siempre más aventura, más ruido, más acción, ella encontraba su calma en los rincones solitarios de la ciudad. Su mundo eran las olas rompiendo suavemente contra la orilla, las aves que surcaban el cielo azul y las antiguas historias de su tía Elena, una mujer sabia que le había enseñado que, en ocasiones, la verdadera sabiduría se encontraba en el silencio. La casa en la que vivía, pequeña y de madera, estaba al final del camino, donde el pueblo daba paso a la vastedad de la playa y el mar se unía con el cielo. Cada tarde, después de ayudar a su tía con las labores del hogar, Aurora se escapaba hacia su lugar favorito, un acantilado aislado que se elevaba sobre la costa. Desde allí, podía ver todo Marisalva a sus pies, con sus casas blancas, las ventanas abiertas al viento y los jardines llenos de flores que danzaban al ritmo de la brisa. Pero más allá de la ciudad, lo que más le fascinaba era el océano. El mar siempre parecía hablarle en susurros, contándole secretos que ella no lograba comprender del todo. Esa tarde, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. No era un cambio brusco, sino una ligera vibración, como una melodía distante que no lograba identificar. Aurora se encontraba de pie, observando el horizonte, donde el sol comenzaba a sumergirse en el agua, tiñendo el mar de tonos anaranjados y violetas. Una quietud extraña se había instalado en el ambiente, una calma tan profunda que parecía haber detenido el curso del tiempo. La joven respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. En ese instante, el sonido del viento y las olas se fundieron en una sinfonía, como si todo el paisaje estuviera susurrándole algo. Abrió los ojos lentamente y, al mirar hacia el mar, algo le llamó la atención. Al principio, pensó que era un espejismo, una ilusión provocada por el cansancio. Pero cuando enfocó su vista, la figura era clara, un hombre. No un hombre común, sino alguien que parecía fuera de lugar, como si hubiera aparecido de la nada. Estaba de pie sobre las rocas, en el mismo borde donde el mar comenzaba a ser tragado por la vasta extensión del océano. Su silueta se destacaba contra el cielo, un contraste entre la suavidad del horizonte y la presencia inexplicable de ese ser. Era alto, de porte elegante y enigmático. Su cabello oscuro caía sobre su frente con un ligero brillo, como si estuviera teñido por la luz de las estrellas aún invisibles. Pero lo que más impactaba de él eran sus ojos,
profundos como abismos llenos de secretos, ojos que brillaban con una intensidad extraña, como si reflejaran algo más allá del mundo visible. Aurora parpadeó, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. Estaba a cierta distancia, pero había algo en la figura del hombre que la hacía sentir que estaba a punto de presenciar algo trascendental. Se preguntó si se trataba de una visión, si tal vez su mente la estaba llevando a lugares a los que no debía ir. Pero no podía apartar la mirada. El hombre permaneció en silencio, mirando al mar, como si estuviera esperando algo. No se movía, no parecía preocupado por nada, sino absorbido por la quietud de la escena. Aurora, a pesar de la incertidumbre que sentía, dio un paso hacia él. Su instinto le decía que debía acercarse, que había algo que necesitaba entender. Cuando estuvo a unos metros de él, se detuvo, sin atreverse a hablar. El hombre, como si hubiera sentido su presencia, giró lentamente hacia ella. Sus ojos se encontraron por primera vez, y Aurora experimentó una extraña mezcla de temor y fascinación. No era el miedo que se siente ante lo desconocido, sino una sensación extraña, como si su alma hubiera reconocido algo en él. En su mirada había un brillo que, por alguna razón, le resultaba familiar. ¿Quién eres?, preguntó Aurora, su voz apenas un susurro, aunque el viento se encargó de llevar sus palabras más allá del acantilado. El hombre sonrió levemente, una sonrisa suave, llena de comprensión y misterio, como si hubiera conocido la respuesta mucho antes de que ella la formulase. «Soy alguien que viene del lugar donde el tiempo y el espacio se encuentran», respondió con voz grave, pero cálida, como el eco de un susurro ancestral. «¿Y tú, quién eres, Aurora?» Aurora, desconcertada por la manera en que él conocía su nombre, se quedó quieta, sin saber cómo responder. No había oído hablar de él antes, ni había encontrado a nadie en el pueblo que pudiera decirle algo sobre este hombre extraño. Además, ¿cómo podía saber su nombre? Soy solo una joven de Marisalva, respondió, con la voz temblorosa, aunque no de miedo, sino de curiosidad. El hombre sintió, como si comprendiera algo que ella aún no entendía. Su mirada se desvió brevemente hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer bajo el mar, y luego regresó a los ojos de Aurora. Marisalva es más que un simple pueblo, dijo, su tono cargado de un conocimiento profundo. De aquí, las olas guardan secretos que ni el tiempo puede desvelar. Las estrellas, que tú ves como puntos brillantes en el cielo, son puertas hacia otros mundos, mundos que tú aún no conoces. Aurora frunció el ceño, confundida. No entendía lo que estaba diciendo. Las estrellas siempre le habían parecido simples luces lejanas, hermosas, pero ajenas. ¿Cómo podían ser puertas hacia otros mundos? Y el viaje comienza aquí, continuó el hombre, sin apartar la vista de ella. La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas. Y tú, Aurora, estás destinada a encontrarla. Cuando lo hagas, nada será igual. Las palabras del hombre flotaron en el aire, como si el viento mismo las hubiera transportado desde algún rincón lejano. Aurora sintió una oleada de calidez recorrer su cuerpo, una sensación que la envolvía y la mantenía quieta, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Durante un momento, todo a su alrededor pareció desvanecerse, el mar, el cielo, el sol que se hundía.
Solo quedaba a él y sus palabras. Antes de que pudiera formular otra pregunta, el hombre comenzó a alejarse, desvaneciéndose con cada paso que daba hacia las rocas. Aurora, incapaz de moverse, lo observó mientras se perdía entre las sombras de la noche naciente. Cuando por fin dejó de verlo, el viento susurró algo, como un eco de sus palabras: el destino ya ha comenzado. Aurora no pudo dormir aquella noche. Su mente giraba una y otra vez en torno al encuentro con el hombre misterioso en el acantilado. Las palabras que había pronunciado, su mirada, la manera en que conocía su nombre sin haberla visto jamás. Todo en él parecía tan real, al mismo tiempo, tan irreal. Sentía como si cada palabra que le había dicho resonara en su interior, abriendo puertas a preguntas que jamás se había planteado. La casa de madera crujía suavemente bajo el peso del viento nocturno. Aurora, sentada junto a la ventana de su pequeña habitación, observaba el cielo salpicado de estrellas. Las estrellas son puertas hacia otros mundos, había dicho el hombre. Había algo en esa frase que la inquietaba y la fascinaba al mismo tiempo. ¿Qué significaba? ¿Era un loco? ¿Un viajero? ¿O acaso alguien de otro lugar? De tanto mirar el cielo, se quedó dormida apoyada contra el marco de la ventana. En sus sueños, el océano se extendía infinito bajo un cielo extraño, con colores que nunca había visto, verdes que se fundían con púrpuras, naranjas que parecían danzar con azules eléctricos. En la superficie del agua, se alzaban reflejos de las estrellas, pero no eran estrellas comunes. Cada una parecía contener paisajes, figuras, y en el centro de todo estaba él, el hombre de ojos profundos, llamándola con una voz que parecía surgir desde lo más profundo del mar. Cuando Aurora despertó, el amanecer había comenzado a teñir el cielo. Su corazón latía rápido, como si algo en su sueño la hubiera empujado fuera de la cama. Se vistió rápidamente con su sencillo vestido de lino azul y salió de la casa sin siquiera desayunar. Necesitaba volver al acantilado, como si ese lugar tuviera respuestas. Su tía Elena, al verla salir, no hizo preguntas. Sabía que Aurora siempre había sido distinta, una niña cuyo corazón parecía bailar al ritmo de algo que el resto no podía escuchar. El camino hacia el acantilado estaba cubierto de rocío. Las plantas que bordeaban el sendero brillaban bajo la tenue luz del amanecer. Aurora caminaba rápido, casi corriendo, mientras el sonido de las olas le marcaba el paso. Cuando llegó al borde del acantilado, el aire salado llenó sus pulmones, y el frío del viento matutino acarició su rostro. Sin embargo, el hombre no estaba allí. Frustrada, se dejó caer sobre la hierba húmeda, con los ojos clavados en el horizonte. ¿Había imaginado todo? ¿Había sido un sueño, una fantasía creada por su mente? Pero no. Sabía que había sido real. Podía sentirlo en sus huesos. Cerró los ojos, tratando de recordar cada palabra, cada detalle, cuando un sonido la sobresaltó. No era el rugido de las olas ni el silbido del viento. Era un eco, como un leve zumbido que parecía venir de las profundidades del acantilado. Aurora se puso de pie, mirando hacia abajo, hacia las rocas que se alzaban como dientes afilados entre las aguas. El sonido se hacía más fuerte, un murmullo que parecía mezclarse con el canto del mar. Entonces lo vio, un destello brillante,
como un pequeño faro que titilaba desde las profundidades. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué era aquello? ¿Un reflejo del sol? No, el sol aún no había salido del todo, y aquella luz tenía un brillo extraño, cálido y frío a la vez. Sin pensarlo, comenzó a buscar un camino para bajar. La pendiente del acantilado era empinada, pero Aurora conocía cada piedra y cada grieta. Había pasado años explorando ese lugar, encontrando pequeños refugios donde podía sentarse y leer o simplemente soñar. Esta vez, sin embargo, no se trataba de un juego. Había algo esperándola abajo, y lo sabía con una certeza inexplicable. Al llegar a la base del acantilado, el zumbido se volvió más claro, casi como un canto, aunque no entendía las palabras. La luz brillaba con mayor intensidad, y Aurora la siguió, avanzando entre las rocas resbaladizas y el agua que salpicaba sus pies. Finalmente, llegó a una pequeña cueva, una abertura oscura que apenas se distinguía entre las sombras. La luz venía de allí, pulsando como un corazón vivo. Aurora se detuvo en la entrada, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Todo su cuerpo le decía que debía entrar, pero su mente gritaba que era peligroso. Dio un paso hacia atrás, pero entonces escuchó su voz. Aurora. Era él, el hombre del acantilado. Su voz era inconfundible, grave y cálida, resonando como un eco dentro de la cueva. Aurora respiró hondo, y su curiosidad venció al miedo. Se adentró en la oscuridad, guiada por la luz que parecía rodearla, iluminando cada paso que daba. La cueva era más grande de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos que no reconocía, pero que sentía que contenían algún tipo de mensaje. En el centro, donde la luz era más intensa, vio algo que la dejó sin aliento, un pedestal de piedra, y sobre él, un objeto que parecía un cristal, pero que no era como ningún cristal que hubiera visto antes. Era translúcido, y en su interior parecía contener un pequeño fragmento del cielo nocturno, con estrellas que se movían lentamente, como si el cristal estuviera vivo. Aurora extendió la mano hacia el cristal, sintiendo una atracción inexplicable, pero antes de que pudiera tocarlo, la voz volvió a sonar. Ese es el comienzo de tu viaje. Aurora giró rápidamente y lo vio. Estaba allí, de pie en la penumbra, con su mirada serena y enigmática. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en él. Parecía más sólido, más presente, como si la cueva lo hiciera más real. ¿Qué es esto?, preguntó Aurora, señalando el cristal. El hombre se acercó lentamente, sus pasos resonando en la cueva como un compás rítmico. Es una llave, respondió. Una puerta hacia aquello que buscas, aunque aún no sepas qué es. Pero la verdadera pregunta, Aurora, es si estás lista para abrirla. Aurora lo miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. No entendía por completo lo que significaban, pero en el fondo, sabía que este encuentro cambiaría su vida para siempre. Estoy lista, respondió, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. El hombre asintió, con una ligera sonrisa en los labios. Entonces, el viaje comienza ahora. Con un movimiento suave, tomó el cristal y lo extendió hacia ella. Aurora lo tomó entre sus manos,
sintiendo un calor que se extendía por todo su cuerpo. En ese momento, la cueva pareció llenarse de luz, y Aurora sintió como si el mundo entero se desvaneciera a su alrededor, dejándola suspendida en un vasto océano de estrellas. Aurora abrió los ojos lentamente, deslumbrada por una luz cálida que la rodeaba por completo. No era la luz del sol, ni la de una vela, sino algo mucho más profundo y envolvente. Todo su cuerpo se sentía ligero, como si hubiera sido liberado de un peso que no sabía que cargaba. Miró a su alrededor, y lo que vio la dejó sin palabras. Ya no estaba en la cueva. Se encontraba en un vasto campo de hierba dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sobre ella, un cielo inmenso cambiaba de color constantemente, pasando de un azul profundo a un púrpura vibrante, y luego a un suave tono plateado. Pequeñas luces flotaban en el aire, como luciérnagas, pero al acercarse a una, Aurora vio que eran diminutas estrellas que parecían respirar. La sensación era de una paz tan absoluta que por un momento olvidó todo, quién era, de dónde venía, incluso al hombre misterioso. Pero esa calma no duró mucho. Una voz familiar rompió el silencio. «Bienvenida al umbral, Aurora». Aurora giró rápidamente. Allí estaba él, el hombre del acantilado, pero ahora su presencia era aún más imponente. Vestía una túnica plateada que parecía reflejar el cielo cambiante, y su rostro, aunque sereno, tenía una intensidad que la hizo estremecerse. «¿Dónde estoy?», preguntó Aurora, incapaz de contener las palabras. «En un lugar entre mundos», respondió él, acercándose. «Este es el umbral, un espacio que conecta lo que conoces con lo que está por venir. Aquí, cada decisión que tomes definirá no solo tu camino, sino el destino de muchas cosas que aún no puedes comprender». Aurora sintió un nudo en el estómago. Todo aquello sonaba demasiado grande, demasiado abrumador. Ella solo era una chica que vivía junto a su tía en un pequeño pueblo costero. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué podía hacer ella en un lugar tan extraño y magnífico? «Debe haber un error», murmuró, dando un paso atrás. «Yo no soy especial. No sé por qué estoy aquí». El hombre la miró con una mezcla de paciencia y severidad. «Aurora, todos los que cruzan este umbral sienten lo mismo al principio. La duda es natural. Pero déjame preguntarte algo. Si realmente creyeras que no tienes un propósito, ¿habrías tomado el cristal? ¿Habrías descendido al acantilado? ¿Habrías seguido el llamado?» Aurora abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Sabía que tenía razón. Había algo dentro de ella, algo que siempre había sentido, aunque no supiera explicarlo, un deseo de ir más allá, de descubrir lo que se escondía detrás del horizonte. Y ahora, allí estaba, en un lugar más allá de cualquier horizonte que hubiera imaginado. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó finalmente, con una mezcla de miedo y determinación. El hombre sonrió levemente, como si esa fuera la respuesta que había estado esperando. «Antes de seguir adelante, debes enfrentarte a ti misma. Este lugar tiene un propósito, mostrarte lo que necesitas ver, incluso si no estás preparada para ello». Aurora frunció el ceño, confundida, pero antes de que pudiera preguntar algo más, el hombre levantó una mano. En el aire, frente a ellos,
comenzó a formarse una especie de portal. Era un círculo de luz ondulante, y en su interior se veían imágenes que cambiaban rápidamente, paisajes, rostros, momentos que Aurora reconoció como fragmentos de su vida. Que este portal te llevará a tu primer desafío, dijo el hombre. Será una prueba de tus recuerdos, tus miedos y tus deseos. Solo cuando lo atravieses y lo superes, podrás continuar. Aurora sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía qué encontraría al otro lado, pero algo en su interior le decía que no podía retroceder ahora. Respiró hondo, dio un paso hacia el portal y, sin mirar atrás, lo cruzó. La sensación de atravesar el portal fue como sumergirse en agua tibia, pero cuando Aurora abrió los ojos, estaba en un lugar completamente diferente. Era su pueblo, pero no como lo recordaba. Las casas estaban cubiertas de flores que brillaban con luz propia, y el aire olía a sal marina mezclada con algo dulce, como miel. Sin embargo, el lugar estaba desierto. No se escuchaban voces ni risas, solo el sonido del viento. Aurora comenzó a caminar, sintiéndose extrañamente sola. Reconocía cada esquina, cada camino, pero todo parecía vacío, como si el pueblo hubiera sido abandonado. Entonces lo vio, una figura al final de la calle principal, de espaldas a ella. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. Era una niña, no mayor de 10 años, con el cabello castaño claro recogido en una trenza. ¿Quién eres?, preguntó Aurora, acercándose con cautela. La niña se giró y Aurora se quedó helada. Era ella, o al menos una versión más joven de ella misma. La niña la miró con una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿Por qué me dejaste atrás?, preguntó la niña, con una voz que parecía resonar en el aire. Aurora dio un paso atrás, confundida. ¿Qué quieres decir? No entiendo. La niña la miró fijamente, y en sus ojos vio algo que no esperaba, miedo. Me olvidaste, dijo la niña. Olvidaste lo que soñábamos, lo que queríamos ser. Dejaste que el mundo te apagara. Aurora sintió un nudo en la garganta. Sabía de qué hablaba. Había momentos en su vida en los que había dejado de soñar, en los que había permitido que las responsabilidades y el miedo la hicieran olvidar las cosas que la hacían feliz. Mirar a esa niña era como mirar a una versión de sí misma que había quedado atrapada en el pasado. Lo siento, dijo Aurora, con lágrimas en los ojos. Pero no sabía cómo seguir soñando. La niña se acercó y tomó sus manos. Aún puedes hacerlo, dijo suavemente. Pero para eso, tienes que aceptar quién eres, toda tú, la que sueña, la que teme, la que lucha. Aurora sintió un calor en su pecho, como si las palabras de la niña despertaran algo que había estado dormido dentro de ella. Cerró los ojos y, cuando los abrió, la niña ya no estaba. En su lugar, había una pequeña esfera de luz que flotaba frente a ella. Sin dudar, Aurora extendió la mano y tomó la esfera. Al hacerlo, sintió una energía que la llenaba por completo, como si algo perdido hubiera regresado a su lugar. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en el campo de hierba dorada. El hombre la esperaba, con una expresión de aprobación en su rostro. Has dado el primer paso, dijo.
Pero esto es solo el comienzo. Aurora lo miró, sintiendo una nueva fuerza en su interior. Ya no era la misma. Había enfrentado algo profundo, y aunque no sabía qué más le esperaba, estaba lista para continuar. Estoy lista para lo que venga, dijo, con una determinación que nunca antes había sentido. Aurora se sentó en el suelo dorado del umbral, aún sosteniendo la pequeña esfera de luz que había recibido en la prueba. El objeto flotaba en sus manos, pulsando suavemente, como si tuviera un corazón propio. Había una calidez reconfortante en ella, pero también un misterio que no podía desentrañar. ¿Qué era exactamente? ¿Y por qué sentía que esa esfera contenía algo más que luz? El hombre del manto plateado, que hasta ahora se había mantenido en un respetuoso silencio, se acercó con pasos firmes. A su alrededor, el aire parecía vibrar con una energía que Aurora apenas comenzaba a percibir. «Has hecho bien en aceptar esa parte de ti misma», dijo con una voz profunda y serena. «Pero lo que has ganado no es solo un recuerdo, Aurora. Esa luz es un fragmento de tu esencia. Te guiará en lo que viene». Aurora miró la esfera con una mezcla de admiración y curiosidad. Podía sentir algo dentro de ella, como si en su interior latiera una voz, un susurro que aún no podía comprender. «¿Qué sigue ahora?», preguntó, con un nudo en el estómago. Ya no sentía el mismo temor que antes, pero la incertidumbre seguía siendo abrumadora. El hombre extendió una mano hacia el horizonte, donde el campo dorado comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una vasta extensión de montañas flotantes. Cada pico estaba rodeado por ráfagas de viento que giraban en espirales visibles, como si el aire tuviera vida propia. «Ahora debes seguir las sendas del viento», respondió. «Cada montaña representa una verdad, un conocimiento que debes alcanzar. Pero cuidado, los vientos pueden ser traicioneros. Ellos probarán tu fuerza de voluntad y tu capacidad para mantener el rumbo». Aurora sintió un escalofrío. Las montañas parecían estar muy lejos, separadas por abismos oscuros que se extendían como cicatrices en el paisaje. Aún así, algo en su interior le decía que debía intentarlo. No había llegado tan lejos para detenerse ahora. «¿Cómo cruzaré?», preguntó, tratando de ocultar la duda en su voz. El hombre sonrió levemente, como si estuviera esperando esa pregunta. Con un gesto de su mano, hizo aparecer una figura que Aurora no había visto antes. Un enorme puente de cristal que se extendía hacia la primera montaña. Era transparente como el agua, y aunque parecía frágil, brillaba con una intensidad que daba la impresión de ser indestructible. «El puente es tu fe», explicó el hombre. «Mientras creas en tu capacidad para avanzar, permanecerá firme. Pero si dudas, se desvanecerá». Aurora tragó saliva. La idea de caminar sobre algo tan incierto le provocaba un nudo en el estómago, pero sabía que no tenía otra opción. Con la esfera de luz flotando a su lado, dio el primer paso. A medida que avanzaba por el puente, Aurora notó que el viento comenzaba a rodearla. No era un viento fuerte ni frío, al contrario, era cálido y susurrante. Sin embargo, sus murmullos eran inquietantes. Parecían palabras, aunque no lograba entenderlas del todo. Era como si el viento estuviera tratando de comunicarse con ella. «¿Qué quieren decir?», murmuró para sí misma, pero el viento no respondió.
Mientras seguía caminando, las ráfagas comenzaron a intensificarse. El puente de cristal se sacudía levemente, y Aurora sintió que su equilibrio se tambaleaba. Cerró los ojos y trató de concentrarse, recordando las palabras del hombre: mientras creas, el puente permanecerá firme. Respiró hondo y dio un paso más. De repente, el viento cambió. Ya no eran susurros, sino voces claras, y lo que decían la dejó helada. No eres suficiente. Nunca podrás lograrlo. ¿Por qué sigues intentándolo? Aurora sintió que su corazón se aceleraba. Las voces eran frías y cortantes, como si buscaran arrancarle cualquier atisbo de confianza. Por un momento, sus pasos vacilaron, y el puente bajo sus pies pareció desvanecerse ligeramente. Un vértigo aterrador la invadió al mirar hacia el abismo que se extendía bajo ella. No, murmuró, sacudiendo la cabeza. No es verdad. El viento parecía reírse, burlándose de su intento de resistir. Pero entonces, algo dentro de Aurora cambió. Recordó la esfera de luz que había recibido, ese fragmento de sí misma que llevaba consigo. Extendió la mano hacia ella, y la esfera comenzó a brillar con más fuerza. ¡Oh, basta!, y gritó, su voz resonando por encima del viento. Puede que dude a veces, pero no voy a rendirme. No voy a dejar que estas voces me detengan. El viento se detuvo de golpe, como si hubiera sido silenciado por su determinación. El puente bajo sus pies se solidificó nuevamente, y Aurora sintió una oleada de fuerza recorriendo su cuerpo. Dio otro paso, y luego otro, hasta que finalmente llegó al otro lado. La primera montaña era imponente, con una pendiente que parecía imposible de escalar. Pero cuando Aurora se acercó, encontró una entrada tallada en la roca. Era un arco alto, decorado con símbolos que no reconocía pero que parecían vibrar con energía. Al cruzar el umbral, se encontró en una vasta caverna iluminada por cristales que emitían una luz suave y cálida. En el centro de la caverna había un pedestal y sobre él un libro abierto. Aurora sintió una extraña atracción hacia el libro, como si lo estuviera llamando. Se acercó lentamente y, al mirar sus páginas, vio algo que la dejó sin aliento: la historia de su propia vida. Cada página mostraba un momento importante: su infancia con su tía, los días felices junto al mar, y también los momentos oscuros, las lágrimas y las dudas. Pero lo más sorprendente era que algunas páginas estaban en blanco. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz alta, aunque no esperaba una respuesta. La voz del hombre resonó en su mente, como si estuviera allí con ella. Es tu historia, Aurora. Las páginas en blanco son los capítulos que aún no has escrito. Este libro te pertenece, pero solo tú puedes decidir cómo continuará. Aurora cerró el libro con cuidado y lo abrazó contra su pecho. Sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. No sabía exactamente qué le esperaba, pero ahora entendía que tenía el poder de moldear su propio destino. El aire fresco que rodeaba la montaña era distinto a cualquier otra brisa que Aurora hubiera sentido antes. No era solo aire, llevaba consigo un eco sutil de voces, como si estuviera impregnado de fragmentos de conversaciones, risas y llantos. La esfera de luz flotaba a su lado, y Aurora no podía evitar preguntarse si también era consciente de aquel extraño murmullo. El sol brillaba en lo alto,
bañando el paisaje con un resplandor dorado. Desde la cima de la primera montaña, Aurora podía ver las siguientes cumbres que se alzaban en el horizonte, cada una rodeada por una atmósfera distinta, una cubierta por nubes densas y grises, otra iluminada por un arco iris que parecía bailar a su alrededor, y una tercera que emitía un brillo opaco y misterioso. Pero entre ella y la siguiente montaña había un valle profundo, un espacio que parecía estar suspendido fuera del tiempo. A medida que Aurora descendía, notó que el suelo bajo sus pies cambiaba. Lo que había sido roca y piedra en la cima de la montaña se transformaba en algo más blando, más vivo. Era hierba, pero no como la que había conocido en el mundo terrenal. Brillaba con un tenue resplandor, como si cada brizna estuviera hecha de pequeñas hebras de luz. El valle estaba lleno de árboles cuyas hojas susurraban canciones al viento, un río que no fluía sino que danzaba, y flores que cambiaban de color al ritmo de los latidos de Aurora. Pero lo más fascinante era lo que había en el centro, un lago tan cristalino que parecía un espejo. Aurora se acercó con cautela, atraída por su brillo. Cuando estuvo a pocos pasos del agua, la voz del hombre del manto plateado resonó de nuevo, aunque esta vez no lo veía. Este es el espejo del corazón, Aurora. Aquí no verás tu reflejo como en otros espejos. Este mostrará lo que llevas dentro, las verdades que escondes incluso de ti misma. Para cruzar este valle, debes enfrentarlo. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que debía seguir adelante, pero la idea de mirar dentro de sí misma, de enfrentar lo que podría encontrar, la llenaba de temor. ¿Y si no me gusta lo que veo?, preguntó, más para sí misma que para el hombre. El viento alrededor del lago pareció detenerse por un instante, como si el propio valle estuviera esperando su decisión. Con un suspiro profundo, Aurora se arrodilló junto al agua. Cerró los ojos y, cuando los abrió de nuevo, miró fijamente la superficie del lago. Al principio, no vio nada. Era como si el agua estuviera vacía, esperando a que algo la llenara. Pero poco a poco, las imágenes comenzaron a formarse. Primero vio a una niña pequeña jugando en la playa. Reconoció el lugar al instante. Era su hogar junto al mar, donde había pasado tantos días felices con su tía. La niña reía mientras construía castillos de arena, y Aurora sintió una punzada de nostalgia. Pero entonces, la imagen cambió. La niña ahora estaba sola, mirando al horizonte con lágrimas en los ojos. Aurora apretó los labios. Recordaba aquel momento. Había sido el día en que comprendió que su tía, por más que la amaba, no podía llenar el vacío que había dejado la ausencia de sus padres. Había sido el primer día en que sintió lo que era estar verdaderamente sola. El lago mostró más imágenes, momentos de duda, de miedo, de pérdida. Pero también mostró instantes de valentía, como cuando decidió dejar su hogar y emprender su viaje, y de amor, como los días en los que su tía la abrazaba mientras le contaba historias antes de dormir. Aurora sintió que cada imagen se clavaba en su corazón, pero no como una herida, sino como un recordatorio de todo lo que la había hecho ser quien era. Finalmente, la superficie del lago comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez no mostraba imágenes del pasado. En lugar de eso, Aurora vio una figura que reconoció de inmediato. Era ella misma, pero no como era ahora. Esta Aurora estaba rodeada por una luz cálida y brillante,
su rostro sereno y sus ojos llenos de determinación. Llevaba la esfera de luz en una mano, y en la otra, el libro que había encontrado en la primera montaña. «¿Que esto es lo que podría ser?», murmuró, incapaz de apartar la vista. La figura en el lago no respondió, pero algo en su mirada transmitía una certeza que Aurora no podía ignorar. Aquella era una versión de sí misma que aún no existía, pero que podría llegar a ser. Era un reflejo de su potencial, de todo lo que podría lograr si tenía el valor de seguir adelante. Aurora se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Había enfrentado el espejo del corazón, aunque no había sido fácil, sentía que algo dentro de ella había cambiado. Había aceptado sus miedos, sus dudas, pero también había abrazado su fortaleza y su esperanza. Cuando se dio la vuelta, vio que el paisaje del valle había cambiado. El camino hacia la siguiente montaña estaba ahora claro, iluminado por un sendero de luz que parecía haber surgido directamente del lago. La esfera de luz flotaba a su lado, brillando con más intensidad que antes. Aurora sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero también sabía que estaba lista para lo que venía. Aurora llegó al pie de la segunda montaña al atardecer. Los colores cálidos del sol bañaban el paisaje, pero, al mirar hacia arriba, notó algo extraño. La cima estaba cubierta por una densa niebla gris que parecía pulsar como si tuviera vida propia. La atmósfera era diferente aquí. Mientras el valle había sido un lugar de introspección, este nuevo desafío parecía más oscuro, más cargado de peligro. La esfera de luz a su lado titilaba nerviosa, como si percibiera algo que Aurora aún no podía ver. Respiró profundamente, ajustando el libro mágico contra su pecho. Recordó el espejo del corazón y la versión de sí misma que había visto allí, fuerte, decidida, capaz de superar cualquier obstáculo. Esa imagen le dio la fuerza necesaria para dar el primer paso hacia la montaña. Sin embargo, no había avanzado mucho cuando algo se movió en las sombras. De los bordes de la niebla emergieron figuras humanoides, oscuras y espectrales. No tenían rostros, solo siluetas que parecían hechas de humo y ceniza. A pesar de su apariencia etérea, su presencia era opresiva, como si drenaran el aire mismo. Aurora se detuvo en seco. ¿Quiénes son?, preguntó, su voz temblando. La esfera de luz respondió con un leve zumbido y se colocó frente a ella, como un escudo. Una de las figuras se acercó más, y, aunque no tenía boca, una voz profunda y resonante surgió de su interior. Somos los ecos de tus temores, los guardianes de esta montaña. Aquí enfrentarás aquello que siempre has evitado. Si deseas pasar, deberás enfrentarnos. Aurora sintió un nudo en el estómago. Había enfrentado sus emociones en el espejo del corazón, pero esto era diferente. Estas figuras no eran reflejos pasivos, parecían tener voluntad propia, y la intención de detenerla era clara. No quiero luchar, dijo Aurora, apretando el libro con más fuerza. Luchar no es siempre con espadas y puños, respondió la figura. A veces, luchar es resistir. A veces, es mirar aquello que más temes a los ojos. Aurora sabía que no podía retroceder. Avanzó lentamente, con la esfera de luz a su lado. Las figuras la rodearon, pero no atacaron. En su lugar, comenzaron a susurrar. Al principio,
Las palabras eran indistintas, pero poco a poco, Aurora pudo entenderlas. No eres lo suficientemente fuerte. No puedes lograrlo. ¿Por qué sigues intentando? Todo terminará en fracaso. Y eres una carga para todos. Cada palabra era como un golpe invisible, directo al pecho. Aurora sintió que sus piernas flaqueaban. Estas voces no eran desconocidas. Eran los pensamientos que la habían acosado en los momentos más oscuros de su vida, aquellos que había intentado enterrar pero que nunca habían desaparecido del todo. No. Y gritó, cubriéndose los oídos. Eso no es verdad. Las figuras rieron, un sonido hueco y escalofriante que resonó por toda la montaña. No es verdad. Y dijo una de ellas, acercándose más. ¿No fuiste tú quien dudó de sí misma cuando decidió dejar su hogar? ¿No fuiste tú quien se sintió pequeña e insignificante frente a los desafíos del mundo? Aurora retrocedió, sintiendo como sus fuerzas disminuían con cada palabra. Pero entonces, la esfera de luz pulsó con más intensidad, iluminando la oscuridad que la rodeaba. El calor que emitía le recordó que no estaba sola. Tomó una respiración profunda y habló, aunque su voz temblaba. Es cierto, dudé de mí misma. Sentí miedo y pensé en rendirme. Pero aún así, seguí adelante. Estoy aquí ahora, y eso significa que soy más fuerte de lo que ustedes creen. La figura que había hablado retrocedió un paso, como si las palabras de Aurora la hubieran golpeado. Las otras comenzaron a susurrar con más intensidad, pero Aurora sintió que algo dentro de ella se encendía. Por primera vez, no trató de huir de las voces ni de luchar contra ellas. En lugar de eso, las enfrentó con una verdad que sabía en lo más profundo de su ser. No soy perfecta y no necesito serlo. Estoy aquí porque quiero ser mejor, porque quiero aprender, porque creo en mí misma. Las figuras comenzaron a desvanecerse, una por una, hasta que solo quedó la primera, la que había hablado inicialmente. Esta la miró con algo que casi parecía respeto. Has pasado nuestra prueba, Aurora. Pero recuerda, el miedo siempre estará ahí. Lo importante no es evitarlo, sino enfrentarlo cuando aparezca. La figura desapareció y la niebla comenzó a disiparse. La montaña, que antes parecía oscura y peligrosa, ahora se veía como un camino iluminado por la luz del sol naciente. Aurora sintió un alivio inmenso, pero también una nueva fuerza que no había sentido antes. La esfera de luz flotó cerca de ella, emitiendo un zumbido suave y reconfortante. Aurora sabía que el viaje aún no había terminado, pero esta experiencia la había cambiado. Había enfrentado sus temores más profundos y había salido fortalecida. Cuando llegó a la cima de la montaña, vio algo que la llenó de esperanza, un arco de luz que conectaba esa cima con la siguiente montaña. Era un puente formado por energía pura, un camino que parecía invitarla a seguir adelante. Aurora se detuvo frente al arco de luz que conectaba la cima de la segunda montaña con la siguiente etapa de su viaje. El puente parecía flotar en el aire, compuesto por destellos iridiscentes que cambiaban de color como si respiraran. La esfera luminosa que la había acompañado durante todo su recorrido zumbaba con un ritmo constante, como si quisiera animarla a avanzar. Pero Aurora sentía cierta aprensión. Había enfrentado sus miedos y aprendido a no dejarse dominar por ellos,
Pero este puente parecía representar algo distinto. No era solo un camino, era una invitación a lo desconocido. El viento soplaba suavemente, y bajo el arco iris de luz, un abismo oscuro se extendía más allá de lo que los ojos podían ver. Ajustó el libro mágico bajo su brazo y, con una respiración profunda, dio el primer paso. A medida que caminaba, el puente reaccionaba bajo sus pies. Cada paso producía un suave resplandor que se extendía como ondas en un lago. Aurora sentía que el puente respondía no solo a su peso, sino a su energía interior. Cuanto más segura estaba de sus movimientos, más estable se volvía el camino. Pero cuando la duda cruzaba su mente, el puente titilaba, como si advirtiera del peligro. Trató de mantener la calma, recordándose a sí misma que había superado pruebas difíciles para llegar hasta allí. Sin embargo, no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza al mirar hacia el abismo. A mitad de camino, el paisaje cambió. El cielo, que antes era azul, comenzó a oscurecerse. Las estrellas aparecieron una por una, creando un manto brillante que envolvía el puente. Fue entonces cuando Aurora notó algo sorprendente. El puente ya no era solo un arco de luz, ahora mostraba imágenes en su superficie, como un espejo líquido. Eran fragmentos de su vida, momentos que reconoció de inmediato. Primero vio su infancia, ella, sentada junto a su madre, escuchando historias mientras la luz de una lámpara de aceite iluminaba sus rostros. Luego, las imágenes saltaron a su juventud, mostrándole estudiando junto a su padre, quien le enseñaba a leer y comprender mapas antiguos. Más adelante, se vio a sí misma dejando su hogar, con una mezcla de emoción y miedo. Cada imagen evocaba emociones profundas. Aurora sintió un nudo en la garganta al recordar lo lejos que había llegado, pero también se dio cuenta de algo importante. Cada paso en su vida la había preparado para este momento. Pero las imágenes no se detuvieron allí. Ahora eran momentos más dolorosos. Su despedida de su mejor amiga, las veces que había fracasado en sus proyectos, las noches en que se había sentido perdida e insuficiente. Cada paso se volvía más pesado mientras revivía esos recuerdos. Aurora cerró los ojos por un instante, obligándose a respirar profundamente. No puedo rendirme ahora, murmuró para sí misma, como si tratara de convencer tanto a las imágenes como a sí misma. El puente, como si respondiera a su determinación, comenzó a brillar con más intensidad, iluminando la oscuridad del cielo. Se obligó a continuar, manteniendo sus pensamientos enfocados en el objetivo. Finalmente, cuando llegó al final del arco de luz, vio algo inesperado, una figura envuelta en un manto dorado que flotaba sobre una plataforma de cristal. La figura levantó la mirada, revelando un rostro sereno y sabio. Sus ojos brillaban como galaxias en miniatura, y su voz, cuando habló, resonó en el aire como el eco de un río que fluye. Aurora, has cruzado el puente del recuerdo. Este camino te ha mostrado quién eres y de dónde vienes. Ahora, debes decidir hacia dónde deseas ir. Aurora dio un paso hacia adelante, fascinada pero también cautelosa. La esfera de luz flotó cerca de ella, emitiendo un zumbido suave, como si la animara a confiar en aquella figura. ¿Quién eres?, preguntó Aurora, tratando de mantener la calma. Soy el oráculo del tiempo, el guardián de este pasaje. Mi deber es ayudarte a comprender que el tiempo no es solo algo que se vive,
sino algo que se elige. Aurora frunció el ceño, confundida. Había esperado encontrar desafíos tangibles, pero esta montaña parecía más enfocada en su interior. Aún así, no podía negar que las palabras del oráculo resonaban con una verdad profunda. ¿Qué significa eso?, preguntó. El oráculo levantó una mano, y de repente, un torbellino de imágenes apareció a su alrededor. Eran posibles futuros, cada uno diferente al anterior. En uno, Aurora estaba de regreso en su hogar, rodeada de libros y niños a quienes les enseñaba las historias que había aprendido. En otro, estaba en un bosque mágico, cuidando de criaturas extraordinarias. Y en otro más, se veía como una líder, guiando a otros viajeros en caminos similares al suyo. Y cada elección que haces da forma a tu destino. Pero también es importante recordar que no puedes caminar por todos los caminos a la vez. Debes decidir qué quieres con el corazón. Aurora sintió un peso en el pecho. Sabía que las palabras del oráculo eran ciertas, pero también sabía lo difícil que era elegir. Había tantas cosas que quería hacer, tantas aventuras que deseaba vivir. Pero, mientras miraba las imágenes, algo comenzó a aclararse en su mente. Quiero seguir este viaje, dijo finalmente. Quiero descubrir qué hay al final de este camino, no solo para mí, sino para todos los que me han inspirado a llegar hasta aquí. El oráculo asintió, y las imágenes se desvanecieron. La plataforma de cristal bajo sus pies comenzó a brillar, y la figura levantó ambas manos. Entonces continúa, Aurora. Pero recuerda, el tiempo es un regalo, y cada momento cuenta. No dejes que el miedo o la duda te roben el presente. Aurora sintió una calidez en su pecho mientras la figura desaparecía. El camino frente a ella se transformó, mostrando una escalera de cristal que conducía a la siguiente montaña. La esfera de luz a su lado titiló con fuerza, como si celebrara su decisión. Aurora alcanzó la cima de la tercera montaña al amanecer, sintiendo el aire frío y limpio envolverla. A pesar del cansancio acumulado en su cuerpo, su espíritu permanecía firme. Había superado puentes imposibles, pruebas de memoria y voluntad, y la presencia del oráculo aún resonaba en su mente. Sin embargo, al mirar hacia adelante, supo de inmediato que esta etapa sería diferente. Ante ella se extendía un bosque de árboles colosales, cuyas copas parecían tocar el cielo. La luz apenas penetraba entre el denso follaje, creando un ambiente de penumbra misteriosa. La esfera luminosa que la acompañaba flotaba nerviosa, emitiendo destellos irregulares como si quisiera advertirle de un peligro inminente. Aurora suspiró y avanzó, sintiendo la tierra blanda bajo sus botas. El bosque tenía un extraño silencio, roto solo por el crujido de las hojas secas y el lejano eco de algún animal. Caminó por lo que parecía ser un sendero natural, rodeada de sombras que se movían con el viento. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que el camino no era tan simple como parecía. Había bifurcaciones constantes, y cada una la hacía dudar. A la derecha, un túnel de ramas que se curvaban como arcos. A la izquierda, un sendero rodeado de flores luminosas que palpitaban como estrellas. Ambas opciones parecían igual de tentadoras y peligrosas. Aurora se detuvo, observando los dos caminos. La esfera giró a su alrededor, emitiendo un sonido agudo,
pero no ofrecía ninguna señal clara. ¿Qué hago ahora?, se preguntó en voz alta. El bosque respondió con un susurro, un murmullo que parecía venir de todas partes. Elige sabiamente, pareció decirle el viento. Finalmente, Aurora optó por el camino de las flores luminosas, atraída por su belleza. Avanzó con cautela, pero apenas había recorrido unos pasos cuando sintió que algo no estaba bien. Las flores, que al principio parecían inofensivas, comenzaron a moverse, inclinándose hacia ella como si la observaran. Una de ellas se alzó de repente, mostrando un tallo afilado como una lanza. Aurora retrocedió justo a tiempo para evitar un ataque. Las demás flores siguieron el ejemplo, estirándose hacia ella con movimientos amenazantes. Sin pensarlo dos veces, Aurora corrió de regreso a la bifurcación, jadeando. Las flores no la siguieron, pero el susto le recordó que este bosque no era como los demás. Se tomó un momento para calmarse y decidió probar el túnel de ramas. A medida que avanzaba por este nuevo camino, notó que el aire se volvía más denso, casi asfixiante. Las ramas parecían estrecharse a su alrededor, obligándola a agacharse y avanzar con dificultad. Pero, a pesar de la incomodidad, el camino no presentaba amenazas inmediatas. Cuando finalmente salió del túnel, se encontró en un claro. En el centro había un árbol gigantesco, mucho más alto que los demás. Sus raíces sobresalían del suelo, formando un intrincado laberinto que rodeaba su base. Pero lo que más llamó su atención fue la figura que estaba junto al árbol, una mujer de cabellos largos y oscuros, vestida con un manto verde que se mezclaba con el paisaje. Sus ojos, de un tono dorado, parecían brillar en la penumbra. «Bienvenida, Aurora», dijo la mujer con una voz profunda y melódica. «Te estaba esperando». Aurora dio un paso atrás, sorprendida. «¿Quién eres?», preguntó, con la mano descansando sobre el libro mágico que llevaba consigo, como si pudiera protegerla. «Soy Liris, la guardiana de este bosque», respondió la mujer, inclinando ligeramente la cabeza. «Y tú has llegado a mi dominio, donde los caminos siempre exigen decisiones difíciles». Aurora frunció el ceño. «¿Qué quieres de mí?». Liris sonrió, aunque su expresión no era del todo amable. «Y no es cuestión de lo que yo quiera, sino de lo que tú necesitas. Este bosque no permite que nadie pase sin enfrentar sus propios conflictos. Aquí, las sombras no son solo sombras. Son tus dudas, tus miedos y tus secretos. Si deseas continuar, deberás enfrentarte a ellos». Antes de que Aurora pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las raíces del árbol se movieron, formando un círculo a su alrededor. Del suelo emergieron figuras, sombras humanoides que se alzaron hasta tomar forma. Aurora sintió un escalofrío al reconocerlas. Eran versiones de sí misma, pero diferentes. Una parecía débil y abatida, con las ropas gastadas y los ojos hundidos. Otra era agresiva, con una mirada feroz y movimientos rápidos. Y una tercera estaba completamente inmóvil, como una estatua de piedra. «Estas son tus facetas», explicó Liris. «La que duda, la que lucha y la que se paraliza. Para avanzar, debes enfrentarlas y reconciliarlas». Aurora tragó saliva, sintiendo como su corazón latía con fuerza.
No podía retroceder, pero tampoco sabía cómo enfrentarse a algo tan intangible. La esfera luminosa a su lado se movió hacia adelante, como si quisiera protegerla, pero Liris levantó una mano, deteniéndola. Este es su desafío, dijo la guardiana. Nadie puede intervenir. Aurora respiró hondo y dio un paso hacia las figuras. La primera, la que representaba la duda, habló con una voz quebrada. Nunca será suficiente, dijo. Este camino es demasiado difícil para ti. Deberías rendirte antes de que sea peor. Aurora sintió un nudo en el estómago. Esas palabras eran familiares, un eco de pensamientos que había tenido en el pasado. Pero esta vez, no estaba dispuesta a dejarse dominar por ellos. Puede que tengas razón, respondió, pero aún así seguiré adelante. No tengo que ser perfecta para intentarlo. La figura de la duda se desvaneció lentamente, como si sus palabras hubieran disipado su existencia. La siguiente, la versión agresiva de sí misma, dio un paso al frente. Y siempre tienes que pelear, gruñó. Nadie te ayudará. Si no tomas lo que quieres, te lo arrebatarán. Aurora negó con la cabeza. No todo es lucha, dijo con firmeza. A veces, la fuerza está en pedir ayuda y en confiar en los demás. No tengo que pelear sola. La figura agresiva se desvaneció, dejando solo a la versión inmóvil. Aurora se acercó lentamente a esta última, sintiendo una profunda tristeza al mirarla. Era la más difícil de enfrentar, porque representaba los momentos en que se había paralizado por el miedo o la incertidumbre. No dijo nada, pero Aurora entendió su mensaje. Que es normal tener miedo, susurró Aurora, más para sí misma que para la figura. Pero no puedo dejar que me detenga. Puedo avanzar, aunque sea un paso a la vez. La figura inmóvil comenzó a desmoronarse, como si sus palabras hubieran roto su hechizo. Cuando las tres versiones desaparecieron, el círculo de raíces se abrió, permitiéndole continuar. Liris la observó con una expresión de aprobación. Has enfrentado tus sombras y las has superado, dijo. Pero recuerda, Aurora, que estas facetas siempre estarán contigo. Lo importante no es eliminarlas, sino aprender a vivir con ellas. Aurora emergió del bosque con el cuerpo exhausto pero el alma más fuerte. Había enfrentado sus miedos más profundos y, aunque las heridas invisibles del desafío aún latían en su interior, sabía que cada paso la acercaba al destino prometido. La esfera luminosa que la acompañaba flotaba ahora con un brillo constante, como si su energía reflejara la renovación de Aurora. Ante ella, se alzaba una vasta llanura de cristal. El suelo relucía como si estuviera hecho de un espejo líquido, reflejando el cielo nocturno con precisión inquietante. Podía ver estrellas titilando bajo sus pies, como si caminara sobre un abismo infinito. Pero lo más extraño era el aire. Cada respiración parecía resonar, como si estuviera dentro de una gigantesca cúpula de cristal. Aurora avanzó con cautela, sus pasos resonando con un eco que parecía extenderse hasta el horizonte. A lo lejos, distinguió una estructura alta y delgada, como una aguja que se elevaba hacia el cielo. Supo de inmediato que ese era su destino. Sin embargo, cada paso que daba hacia la aguja parecía duplicar la distancia que la separaba de ella. Esto no tiene sentido, murmuró, deteniéndose.
La esfera giró a su alrededor, lanzando destellos ansiosos. Entonces, una voz resonó en el aire, baja pero inconfundible, como si el cristal mismo hablara. Aurora, ¿estás dispuesta a mirar tu reflejo? Aurora giró sobre sí misma, buscando la fuente de la voz, pero no encontró nada más que la vastedad de la llanura. Miró hacia el suelo y, por primera vez, se detuvo realmente a observar su reflejo. Allí, en la superficie brillante, no estaba la Aurora que esperaba ver. En lugar de su imagen actual, veía versiones de sí misma que pertenecían al pasado. La niña curiosa que estudiaba las estrellas. La joven que lloraba al despedirse de sus padres. La Aurora decidida que inició este viaje. Y también, versiones alternativas, una Aurora que había abandonado todo en los primeros desafíos, otra que había elegido el poder sobre la sabiduría, y una tercera que parecía feliz pero vacía, como si hubiera evitado las pruebas del destino. Aurora se inclinó, incapaz de apartar la vista. Cada reflejo le mostraba un camino que pudo haber tomado, una decisión que pudo haber cambiado su destino. El peso de lo que veía se hizo palpable. ¿Qué sentido tiene esto?, preguntó, su voz quebrada por la confusión. ¿Por qué debo mirar esto ahora? La voz volvió a resonar, ahora más cercana. El viaje no solo es avanzar, es comprender. Cada elección que hiciste te trajo aquí, pero las elecciones que rechazaste también dejaron su marca. Aurora cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Había momentos en su vida en los que había dudado de sí misma, decisiones que aún la perseguían en sus sueños. Pero también había orgullo por lo que había logrado, por cada paso que había dado a pesar del miedo. ¿Qué esperas que haga?, preguntó al vacío. Acepta tus reflejos, respondió la voz. Solo entonces podrás avanzar. Aurora respiró hondo y, esta vez, no apartó la mirada de su reflejo. Uno por uno, se enfrentó a las versiones de sí misma. La niña curiosa le recordó su pasión por descubrir. La joven que lloraba le habló de la fortaleza que había encontrado en el dolor. Incluso las auroras alternativas, aquellas que habían tomado caminos diferentes, le enseñaron algo, que, aunque el destino podía bifurcarse, lo que importaba era el propósito que guiaba sus pasos. Cuando finalmente se aceptó a sí misma, su pasado, sus decisiones, sus errores y sus éxitos, la llanura comenzó a cambiar. Las imágenes reflejadas se desvanecieron, y el suelo de cristal se transformó en un camino sólido que conducía directamente hacia la aguja. Aurora avanzó con renovada confianza, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. La esfera luminosa flotaba tranquila, como si también hubiera encontrado paz en el momento. Al llegar a la base de la aguja, Aurora descubrió una puerta tallada con intrincados patrones. La puerta parecía viva, pulsando suavemente con un ritmo que se asemejaba a un latido. Cuando extendió la mano para tocarla, la voz volvió a hablar, ahora más suave, casi susurrando. Lo que encuentres al otro lado dependerá de lo que llevas dentro. Aurora asintió, entendiendo que cada paso de este viaje no solo la había acercado al objetivo final, sino que también la había transformado. Empujó la puerta con determinación, sabiendo que estaba lista para lo que viniera. Al cruzar el umbral, fue recibida por una luz cegadora y un paisaje que no podía comprender del todo,
un vasto universo lleno de colores, formas y sonidos que no pertenecían a ninguna realidad que hubiera conocido. Y allí, en el centro de todo, un objeto que parecía llamar su nombre, la fuente de todo el poder y conocimiento que buscaba. Aurora atravesó el umbral y quedó paralizada ante la magnificencia del paisaje que se extendía frente a sus ojos. Lo que había creído que sería una simple sala o cámara era en realidad un universo contenido en sí mismo. Era como si hubiera entrado en el corazón del cosmos, donde cada partícula de luz y cada sombra parecían tener vida propia. El espacio a su alrededor no era estático, brillaba, palpitaba, y se movía con una cadencia que evocaba la respiración de un ser inmenso y omnipotente. A lo lejos, un camino flotante de plataformas se extendía hacia una fuente de luz cegadora en el horizonte. Las plataformas no eran sólidas como el suelo terrestre, sino que parecían estar hechas de energía cristalizada que parpadeaba al compás de un ritmo cósmico. Aurora supo al instante que ese camino la llevaría al núcleo de todo lo que había buscado, pero también sintió que no sería fácil llegar hasta allí. La esfera luminosa, que había sido su guía constante, pareció vacilar por primera vez. Flotaba a su lado de manera errática, como si dudara de qué dirección tomar o si seguir adelante. Aurora extendió una mano hacia ella. «No me dejes ahora», susurró, como si hablara con un viejo amigo. «Hemos llegado demasiado lejos». La esfera pareció estabilizarse, lanzando un destello cálido, y retomó su lugar junto a ella. Aurora dio el primer paso hacia el camino flotante. Tan pronto como puso un pie en la primera plataforma, sintió una descarga de energía recorrer su cuerpo, como si el universo mismo evaluara su presencia. La plataforma reaccionó a su peso, emitiendo un sonido musical, casi como un acorde de bienvenida. Con cada paso que daba, el camino parecía volverse más complicado. Las plataformas comenzaban a moverse, flotando hacia arriba y hacia abajo, girando lentamente o desapareciendo por momentos antes de reaparecer. No había barandas ni protección. Un paso en falso podría enviarla cayendo hacia el vacío infinito que rodeaba el camino. De repente, una sombra emergió de la nada, bloqueando su avance. Era alta, imponente, y cambiaba de forma constantemente, como si no tuviera una forma definida. Los ojos de la figura, si es que se podían llamar ojos, eran dos puntos de luz azul profundo que parecían perforar el alma de Aurora. «¿Quién eres?», preguntó Aurora, sintiendo como el miedo se enroscaba en su estómago. La sombra no respondió con palabras, pero su presencia hablaba por sí misma. Aurora entendió que no era un enemigo físico, sino una manifestación de sus propios miedos e inseguridades. Era como si el universo la confrontara con todo lo que aún no había resuelto dentro de sí misma. El aire alrededor se volvió pesado, y Aurora sintió que las dudas comenzaban a invadir su mente. ¿Y si no era lo suficientemente fuerte para completar este viaje? ¿Y si su búsqueda era en vano? ¿Y si no merecía las respuestas que buscaba? La sombra avanzó hacia ella, creciendo en tamaño hasta que la cubrió por completo. La esfera luminosa a su lado se agitó frenéticamente, intentando repeler la oscuridad, pero parecía inútil. Aurora cayó de rodillas, luchando por respirar, mientras las dudas y el miedo amenazaban con consumirla. Fue entonces cuando recordó las palabras del guía del bosque, aquel anciano enigmático que le había hablado de su poder interno.
No temas lo que está dentro de ti, le había dicho. Esos miedos solo tienen poder si tú se los das. Aurora cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmar el caos en su mente. Pensó en todo lo que había logrado hasta ese momento, en todas las pruebas que había superado. Pensó en las personas que la habían apoyado y en las promesas que había hecho a sí misma. No te pertenezco, dijo finalmente, abriendo los ojos y enfrentando a la sombra con una firmeza renovada. Soy más que mis miedos. La sombra pareció vacilar, encogiéndose ligeramente ante su determinación. Aurora se puso de pie y extendió una mano hacia la esfera luminosa. Vamos, dijo. Tenemos un camino que recorrer. La esfera respondió con un destello brillante, y juntos avanzaron. La sombra retrocedió lentamente, disipándose en el aire como humo. Aurora supo que había ganado una batalla importante, aunque no la definitiva. El resto del camino fue igualmente desafiante. A medida que se acercaba a la fuente de luz, las plataformas se volvían más inestables, y nuevas pruebas aparecían frente a ella. Una serie de espejos apareció de repente, reflejando imágenes de personas que había conocido y perdido en su vida, sus padres, sus amigos, incluso desconocidos cuyas vidas había tocado sin darse cuenta. Cada imagen parecía pedirle algo, como si buscaran respuestas que ella no estaba segura de tener. Sin embargo, en lugar de detenerse y analizar cada reflejo, Aurora entendió que no podía cargar con el peso de todo el pasado. Con una reverencia respetuosa hacia los espejos, avanzó, sabiendo que su camino estaba adelante, no atrás. Finalmente, llegó al final del camino. La fuente de luz era inmensa, casi cegadora, pero no le causaba daño. En su centro, podía distinguir una forma, un pedestal que sostenía un objeto pequeño, pero indescriptible. No era un libro, ni una gema, ni una herramienta, pero tampoco carecía de esas características. Era como si el objeto cambiara de forma dependiendo de cómo lo mirara. Aurora extendió una mano hacia él, pero justo antes de tocarlo, una última barrera se alzó. Una voz resonó en el aire, profunda y solemne. Aurora, lo que buscas aquí no es solo conocimiento. Es responsabilidad. Una vez que tomes esto, no podrás retroceder. ¿Estás lista? Aurora titubeó por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Sabía que no solo estaba buscando respuestas para ella misma, sino para el mundo que había dejado atrás. Si tomaba ese poder, su vida cambiaría para siempre. Miró hacia la esfera luminosa, que flotaba pacientemente a su lado, como si confiara plenamente en su decisión. He llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, dijo finalmente, con la voz firme pero llena de humildad. Estoy lista. La luz del objeto en el pedestal irradiaba ahora con una intensidad tal que era como si todo el universo hubiera volcado su esencia en ese solo punto. Aurora, con las manos temblorosas pero decididas, se acercó al pedestal. El objeto, que antes parecía cambiante, comenzó a solidificarse a medida que la tocaba, y en ese momento, un torrente de energía la envolvió, invadiendo su cuerpo como si cada célula estuviera recibiendo un mensaje cósmico. Un estruendo, primero suave, luego creciente, llenó el aire. Aurora cerró los ojos por un momento, permitiendo que la luz la rodeara y penetrara en su ser.
El calor se intensificó, y algo en su interior se desató, como si una puerta se hubiera abierto en lo más profundo de su alma, revelando emociones, pensamientos, recuerdos y fragmentos de realidades que no podía comprender. De repente, una visión clara la invadió. No era una visión simple ni un sueño. Era como si estuviera viendo fragmentos de todas las vidas que habían existido, que existirían, y que aún permanecían en algún lugar, esperando ser descubiertas. La historia del universo, la historia de su propio viaje, era una enredada tela de araña, un tejido de hilos luminosos y oscuros. La sensación de ser una parte minúscula, pero esencial, de todo ello la abrumó, dejándola sin aliento. Entonces, las voces comenzaron a hablar. No eran voces humanas, sino un susurro profundo, como si millones de seres hablantes se entrelazaran y compartieran un solo mensaje. No es suficiente solo saber. Debes entender. La voz resonó dentro de su mente y, por un momento, Aurora no pudo distinguir si la escuchaba en su interior o si era un eco lejano de algo más grande, algo que existía más allá de las estrellas y las dimensiones conocidas. Cada palabra retumbaba en su conciencia, cada sílaba penetraba en las capas más profundas de su ser. De repente, la imagen cambió. Las estrellas desaparecieron, y una vasta oscuridad comenzó a rodearla, como si el cosmos se hubiera ido por completo, dejando solo vacío. En el centro de esta oscuridad apareció una figura, familiar y al mismo tiempo ajena. Un ser que era tanto humano como celestial, con una mirada serena pero llena de poder. Su presencia emanaba calma, pero también una intensidad que desbordaba los límites de la comprensión. Aurora sintió una mezcla de miedo y fascinación. Quiso hablar, pero las palabras no salían. La figura levantó una mano y, sin mover los labios, le transmitió un mensaje. Has tocado el umbral, pero el camino aún no ha terminado. Lo que tienes en tus manos es el conocimiento, pero el poder que conlleva solo puede ser manejado por quienes comprenden su verdadero significado. Las palabras resonaron dentro de ella, y Aurora comprendió que no solo había obtenido algo tangible, sino que había sido marcada por un destino que ya no podía eludir. La voz del ser parecía venir de todas partes y de ninguna, pero sus ojos eran fijos, como si le estuviera observando profundamente. No todas las respuestas estarán al alcance de tus manos, pero tendrás que tomar decisiones. Decisiones que podrían cambiar el curso de lo que está por venir. Recuerda, la responsabilidad no radica en lo que sabes, sino en lo que haces con ello. La figura hizo un gesto, y Aurora vio que el camino que había recorrido para llegar hasta allí comenzó a disolverse, como si fuera un sueño desvaneciéndose al amanecer. El pedestal, el objeto, incluso la esfera luminosa, todo desapareció en una fracción de segundo, dejando solo el vacío. El ser celestial levantó una mano hacia ella, y la oscuridad comenzó a alejarse. En su lugar apareció una imagen de una puerta. Era una puerta en el medio de la nada, pero se sentía como el umbral entre dos mundos. Aurora sintió que la puerta la llamaba, pero también vio algo en su interior. No era una puerta que se pudiera simplemente abrir, sino una que requería algo más. El conocimiento que había recibido la había transformado, pero ahora debía ser más que una receptora de la sabiduría universal. Debía convertirse en alguien capaz de elegir, alguien que no temiera lo que la puerta representaba. En ese momento, la figura habló de nuevo.
Este es el último desafío que enfrentarás, Aurora. La puerta que ves no se abrirá con la fuerza de tus manos, sino con la fuerza de tu corazón. La pregunta que deberás responder no será si estás lista para lo que sigue, sino si estás dispuesta a abandonar todo lo que conoces por aquello que aún no entiendes. Aurora dio un paso adelante, pero el suelo debajo de sus pies se deshizo y ella cayó hacia la oscuridad. El vertiginoso descenso la tomó por sorpresa, pero no estaba aterrada. Sabía que algo le esperaba al final de ese abismo. El sonido de su respiración, más fuerte ahora que el eco de sus pensamientos, era lo único que podía escuchar. Todo a su alrededor era la nada misma, pero a la vez sentía que esa nada estaba llena de posibilidades. Con un último impulso, cerró los ojos y se dejó llevar, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Cuando sus pies finalmente tocaban suelo firme, abrió los ojos. Estaba de pie en una tierra desconocida. Ante ella, la puerta que había visto antes estaba ahora frente a ella, y no era la puerta de un lugar lejano, sino la entrada a su propia transformación. El aire alrededor de la puerta vibraba, cargado de una energía que parecía esperar ser liberada. Aurora levantó la mano, como si se estuviera preparando para tocarla, pero antes de hacerlo, recordó las palabras de la figura celestial. Hazlo solo si estás dispuesta a cambiar el mundo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y por un momento, todo el conocimiento que había recibido, todas las experiencias, todo lo que había dejado atrás, pasó por su mente como una ráfaga. Estaba al borde de algo monumental, algo que la haría irreconocible incluso para ella misma. Con una última mirada atrás, hacia el camino que había recorrido, hacia lo que había sido su vida antes de llegar aquí, Aurora respiró profundamente. Aurora cruzó el umbral de la puerta con una mezcla de ansiedad y esperanza que la envolvía como una capa invisible. El aire estaba más denso, casi tangible, como si el tiempo y el espacio se hubieran ralentizado para dejarla absorber cada partícula de lo que ocurría a su alrededor. Cuando traspasó la puerta, una sensación de vacío la invadió, pero a la vez, estaba rodeada por una calma profunda, como si el universo entero estuviera en pausa, aguardando su siguiente movimiento. Por un instante, todo quedó en silencio absoluto. No había ni luz ni oscuridad, ni sonido, ni vibración. Solo ella, flotando en un lugar que no parecía tener forma ni dimensiones. Aurora extendió los brazos hacia los costados, tocando nada, pero al mismo tiempo, sintiendo todo. Era como si estuviera suspendida en un espacio entre mundos, en un limbo donde las leyes de la física no tenían cabida. Entonces, una brisa suave comenzó a soplar desde algún punto desconocido. Aurora sintió como sus cabellos se movían lentamente, como si fueran arrastrados por una corriente invisible. Al principio, solo percibió el leve murmullo de esa brisa, pero pronto se hizo más clara y se transformó en una melodía. No era una melodía musical, sino algo mucho más profundo, una vibración que resonaba con su propio ser. Las notas eran como fragmentos de recuerdos, como si el mismo tejido del tiempo estuviera siendo deshilado y vuelto a tejer frente a ella. Aurora cerró los ojos, dejando que la melodía la envolviera. Cada nota parecía conectarla con algo lejano, como si pudiera ver a través de las capas del espacio y el tiempo. Imágenes fugaces comenzaron a fluir en su mente, paisajes extraños, mundos jamás imaginados.
figuras brillantes que se desvanecían antes de que pudiera comprenderlas completamente. Y, en medio de todo eso, una voz clara y profunda, la misma que había escuchado en la visión anterior, habló de nuevo. El viaje no se mide solo por la distancia recorrida, sino por la comprensión alcanzada. La voz parecía surgir de todas partes y de ninguna, como si estuviera dentro de su propia cabeza, pero también a su alrededor, flotando en el aire. Aurora comprendió que no solo se trataba de conocer lo que había sucedido o de lo que podría ocurrir. Se trataba de entender el porqué, de desentrañar los hilos invisibles que unían todo lo que existía. El espacio en el que se encontraba comenzó a transformarse. De pronto, la oscuridad que la rodeaba empezó a iluminarse con una luz cálida y suave, como el resplandor de una estrella distante. La visión de este lugar se volvió más tangible, y ante ella apareció un vasto campo de flores. Cada flor parecía estar hecha de una energía etérea, irradiando una luz propia que variaba en tonalidades de oro, plata y azul. Era como si las flores mismas fueran fragmentos de un cosmos infinito, conectadas entre sí por hilos de luz. Aurora avanzó lentamente, sus pies tocando el suelo firme que ahora parecía real, mientras las flores se inclinaban ante su paso, como si la reconocieran. Era un campo que se extendía hasta el horizonte, un campo donde el tiempo y el espacio parecían ser conceptos irrelevantes. Ella era parte de él y él era parte de ella. Sin embargo, no podía dejar de sentir que había algo que aún no entendía, una verdad que aún no había alcanzado. En medio del campo, apareció una figura. Era una mujer, pero no como ninguna otra que Aurora hubiera conocido. Su presencia irradiaba una calma infinita, y su rostro estaba envuelto en una serenidad que era casi inalcanzable. Su mirada, sin embargo, era profunda y llena de conocimiento. Cuando Aurora la vio, sintió una instantánea conexión, como si hubiera conocido a esa mujer desde siempre, como si fuera un eco de su propio ser. He estado esperando que llegues, Aurora. La mujer habló con una voz suave pero poderosa. No necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Su presencia misma llenaba el espacio. Aurora, sorprendida por la aparición, intentó articular una respuesta, pero las palabras no salieron. En lugar de hablar, solo pudo mirarla, esperando que algo, en algún lugar dentro de ella, le proporcionara una respuesta. Este lugar es un reflejo de lo que llevas dentro, de lo que has aprendido y de lo que aún necesitas entender. La mujer avanzó hacia ella, y cada paso parecía alterar el aire a su alrededor. Eres un puente, Aurora. Un puente entre lo conocido y lo desconocido, entre el pasado y el futuro, entre la luz y la oscuridad. Lo que has tocado, lo que has recibido, no es solo para ti. Es para todos aquellos que buscan respuestas. Las palabras de la mujer resonaron en su interior, y Aurora sintió que algo en su pecho se abría. Un peso que había estado cargando durante todo el viaje comenzó a aligerarse, como si cada palabra de la mujer estuviera deshaciendo nudos invisibles en su alma. Pero al mismo tiempo, sentía que algo aún más grande le estaba esperando, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba cerca. El conocimiento que tienes ahora, continuó la mujer, no es suficiente por sí solo. El verdadero poder está en lo que haces con él. Este campo, esta energía que ves, no es solo un reflejo de lo que has sido, sino de lo que puede ser. Aurora estaba comenzando a comprender,
pero había una parte de ella que aún no podía aceptar completamente lo que estaba escuchando. ¿Era posible que pudiera cambiar el curso de todo lo que conocía? ¿De todo lo que existía? Tienes dos caminos, Aurora, dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. El primero es el camino que conoces, el que has recorrido hasta ahora, lleno de certezas, pero también de limitaciones. El segundo es el camino de lo desconocido, el camino en el que deberás soltar lo que creías saber para abrazar lo que aún está por venir. La mujer extendió su mano hacia Aurora, y en ese gesto, una gran corriente de energía fluía entre ellas. La conexión entre ambas se hizo tan profunda que Aurora sintió que sus pensamientos se fusionaban con los de la mujer, y por un momento, pudo ver a través de sus ojos, conocer sus recuerdos, entender sus decisiones. La mujer no era solo un ser de sabiduría, era una manifestación de todas las posibilidades que aún estaban por venir, una guía que había trascendido el tiempo. Elige, Aurora, dijo la mujer en un susurro que parecía llenar todo el universo. Pero recuerda, la elección no es solo sobre el camino que tomas, sino sobre el tipo de ser que decides ser. Aurora miró alrededor, sintiendo como las flores a su alrededor se inclinaban hacia ella, como si esperaran su respuesta. El campo parecía vibrar con la promesa de lo que estaba por venir, pero algo en su corazón le decía que no podía quedarse aquí, atrapada en la belleza de este lugar, sin tomar una decisión. Finalmente, con una profunda inhalación, Aurora dio un paso adelante, eligiendo el camino de lo desconocido, el camino en el que la sabiduría no solo se toma, sino que también se transmite. Estoy lista, dijo, aunque en su voz resonaba una mezcla de incertidumbre y determinación. Aurora despertó, o al menos pensó que lo hacía, cuando una suave brisa tocó su rostro. El sol ya no era el mismo, ni el cielo que se extendía sobre ella. Todo parecía haber cambiado, pero de una manera tan sutil que no pudo determinar cuándo ni cómo ocurrió. En el vasto horizonte, el campo de flores había desaparecido, y la figura de la mujer que la había guiado se desvaneció, como un sueño al despertar. Sin embargo, la sensación de su presencia permaneció, como si su esencia siguiera ahí, suspendida entre el espacio y el tiempo. Aurora estaba de pie en un paisaje que no reconocía, pero que, al mismo tiempo, le resultaba familiar. Las montañas a lo lejos parecían susurrar secretos antiguos, y el aire tenía una claridad que hacía que cada respiración se sintiera pura, como si estuviera inhalando la esencia misma de la vida. Frente a ella, un río cristalino fluía en silencio, reflejando el sol de una manera tan perfecta que parecía que el agua misma fuera de cristal. Miró a su alrededor, y lo primero que notó fue la tranquilidad que reinaba en este lugar. Había algo en el aire, una quietud perfecta, como si todo estuviera equilibrado, como si el mundo mismo estuviera esperando que ella diera el siguiente paso. Aurora se dio cuenta de que ya no estaba en el mismo viaje que había comenzado. La aventura que la había llevado a través de paisajes fantásticos, mundos desconocidos y desafíos inesperados, había llegado a su fin, pero no en el sentido que ella había esperado. No sabía si estaba soñando o si realmente había llegado a un lugar entre la vida y la muerte, entre el pasado y el futuro, pero algo en su corazón le decía que todo lo que había experimentado había sido real. Sin embargo, el último desafío aún permanecía ante ella. Y al igual que todo lo que había vivido, no sería algo que pudiera comprender completamente hasta que no se enfrentara a él de manera directa.
Al dar un paso hacia el río, Aurora notó que algo había cambiado en ella. No era solo el paisaje lo que parecía diferente. Algo dentro de ella había evolucionado, se había transformado. Era como si el viaje la hubiera tallado, como una escultura que poco a poco iba tomando forma. Había absorbido, sin saberlo, las lecciones de todo lo que había pasado, y ahora, algo en su interior brillaba con una luz que no era suya, sino algo mucho más grande que ella. La orilla del río era un lugar sagrado, lleno de energía y significado, como si fuera el umbral entre dos mundos. Frente a ella, en el centro del agua, flotaba un objeto. Un medallón antiguo, cubierto de símbolos que irradiaban luz. Aurora no pudo evitar sentirse atraída por él, como si ese medallón fuera la clave para resolver el último misterio, el último enigma que quedaba por resolver. Cuando se acercó al río, vio que las aguas no parecían moverse de manera natural. Cada gota estaba suspendida en el aire, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido. Aurora se agachó y, al tocar el agua, una corriente de energía recorrió su cuerpo, desbordando su mente con imágenes, recuerdos y visiones. Vio momentos de su vida, pero también vio fragmentos de otros mundos, otros tiempos. Las visiones eran tan intensas que casi no podía diferenciarlas de sus propios pensamientos. Era como si todo se hubiera fusionado, y las fronteras entre lo real y lo imaginario se hubieran desvanecido por completo. En un instante, algo hizo clic en su mente. No necesitaba buscar más respuestas en el exterior. La clave de todo estaba en su interior, en su capacidad para reconocer el flujo de la vida, la energía que conectaba todo lo que existía. Aurora entendió, por fin, que el conocimiento no era solo para ser almacenado, sino para ser vivido, para ser experimentado, para ser transmitido. Alzó la mano y tocó el medallón. En ese momento, la realidad a su alrededor comenzó a disolverse. Las aguas del río parecían evaporarse, y las montañas se desmoronaron en partículas de luz. Todo lo que quedaba era el medallón, que ahora brillaba con una intensidad cegadora. Aurora cerró los ojos y dejó que la luz la envolviera, sabiendo que, al hacerlo, estaba aceptando el último desafío. La luz se disipó, y Aurora se encontró nuevamente frente a la figura de la mujer. Solo que esta vez, la mujer no estaba en el campo de flores ni en el paisaje que había visto antes. Ella estaba allí, en el mismo espacio que Aurora, pero ahora no había ninguna distancia entre ellas. Todo lo que había sucedido, cada decisión, cada paso, cada incertidumbre, había llevado a este momento. Y al estar frente a la mujer, Aurora entendió que no solo había sido una viajera en el universo, sino una guardiana de algo mucho más grande, el flujo del conocimiento, la transmisión de sabiduría y la conexión entre todos los seres. «Ahora entiendes, Aurora», dijo la mujer, su voz llena de un profundo respeto. «Este viaje no ha sido solo tuyo. Ha sido el viaje de todos aquellos que han buscado respuestas, que han enfrentado sus propios miedos y han trascendido sus propios límites». Aurora, con una profunda sensación de paz, asintió lentamente. No necesitaba palabras para comprender lo que la mujer le estaba diciendo. El viaje había sido más que una simple travesía física. Había sido un proceso de transformación interior, de despertar a una verdad que había estado oculta en lo más profundo de su ser. La mujer extendió su mano hacia ella y Aurora la tomó.
En ese momento, supo que el final no era realmente un final, sino el comienzo de algo aún más grande. El ciclo que había comenzado con la primera pregunta ahora se cerraba, pero a la vez, se abría un nuevo horizonte ante ella. «¿Estás lista para continuar?», dijo la mujer. «Tu viaje, como el de todos los demás, nunca termina. Siempre hay más por aprender, más por descubrir. Pero ahora, lo harás con la sabiduría de saber que todo lo que necesitas está dentro de ti». Aurora sonrió, una sonrisa llena de comprensión y gratitud. Sintió que la última pieza del rompecabezas finalmente encajaba. Ya no buscaba respuestas en el exterior, porque ahora sabía que todo lo que necesitaba estaba en su interior. Y con esa revelación, se despidió de la mujer, sabiendo que su camino, aunque aún largo, ahora estaba iluminado por una luz eterna. La luz envolvió su cuerpo, y cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en el umbral de su vida, en el mismo lugar de donde todo había comenzado. Pero ya no era la misma. El viaje que había recorrido, las lecciones que había aprendido, todo lo que había vivido la había transformado de una manera que no podría describir con palabras. Aurora caminó hacia adelante, sabiendo que lo más grande de todos los misterios que había descubierto no era el destino, sino la travesía misma, el viaje continuo, el eterno proceso de aprendizaje y crecimiento. Y con esa certeza, dio el último paso, sabiendo que, aunque el final de su historia había llegado, el viaje seguía siempre adelante.